Listo. Bueno, entonces, muy buenas noches para todos. Perdón un poco por la demora que ya nos estaban explicando la clase de problema que se estaba presentando. Sin embargo, no hay ningún problema porque digamos que esta charla, al ser la introducción al ciclo de charlas que vamos a ver posteriormente, realmente no va a tomar mucho tiempo, ¿sí? Sí es muy importante que le pongamos mucho cuidado a lo que vamos a ver el día de hoy porque esto es la base para lo que vamos a ver entonces en los próximos días, en las próximas charlas, ¿listo? Entonces, lo primero que yo quiero aprovechar es, como ya lo saben, yo soy residente de tercer año de radiología de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Eh, Esto lo hago básicamente porque me pidieron el favor y yo lo hago porque me gusta. Entonces, quiero que tengan muy en cuenta lo que les voy a decir es lo siguiente. Digamos que el concepto de seriedad mío en cuanto a las charlas no es el más serio posible. Prefiero que las charlas sean muy académicas, pero lo más charlada, sobre todo para que a ustedes el concepto se les quede. ¿Listo? ¿Se usan memes en las charlas? Claro que sí, raro no sería. Algunos de ellos son de autoría propia, pueden tomarlos si los desean, no tengo ningún lío. También muy importante, quiero que sepan que sobre todo en este tema de radiología va a ser muy importante que pregunten todo lo que se les ocurra, porque en este tema en particular no van a existir nada de preguntas bobas, ni la idea no es que se queden ustedes con dudas que en un futuro sí pueda que les ayude en el quehacer de su práctica médica, ¿listo? Dentro de esta charla introductoria voy a hablar mucho sobre mi especialidad por el simple hecho de que me gusta mucho. ¿Listo? Quiero que tengan en cuenta que no es que la esté promocionando, ni nada así raro, sino simplemente, ni tampoco se esté desmeritando otras especialidades que claramente son muy importantes. Simplemente es el hecho de que mi especialidad me parece simplemente lo mejor que hay en este mundo y constantemente me voy a jactar de eso, así que espero que no vaya a ser una molestia para ustedes. ¿Listo? Entonces, radiología es este tema que a uno de estudiante siempre le va a causar muchos problemas en el sentido de que por lo general son muy escasos los programas de pregrado en el país o en general en los países occidentales que tienen una rotación propiamente de radiología. Uno tiene el contacto con la especialidad, realmente es con las especialidades clínicas cuando solicitan estudios para uno u otro motivo, ¿sí? Entonces, por eso pasa mucho que la gente no ve usualmente la radiología como una opción de vida, ¿sí? Quiero comentarles así como experiencia propia que yo realmente no, yo estaba como en una situación muy similar a la que más de uno de ustedes debe estar, que jamás tuvo un contacto con la especialidad. Yo personalmente nunca la había contemplado como una opción de especialidad hasta cuando llegué al internado y dije, venga, yo quiero hacer al menos un mes de radiología porque me parece relativamente importante que si me voy a ir a hacer un rural o si me voy a ir a defender solo en un servicio de urgencias, venga, hay cosas que de pronto yo necesito saber que nadie se ha tomado el atrevimiento de explicármela desde el punto de vista de imágenes diagnósticas. Quiero que sepan que esta experiencia de haber pedido solo un mes de radiología fue más que suficiente para yo enamorarme por completo de esta especialidad y para que ustedes se den cuenta que esto va más allá de lo que la gente cree o de los conceptos que pueden ustedes escuchar con respecto a otros clínicos acerca de la especialidad. Y en esta charla voy a aprovechar para explicarles y mostrarles el por qué. Entonces, yo soy de los que aboga porque debería existir una rotación de radiología como cuando uno está en el pregrado, porque uno en serio esto lo necesita para su práctica diaria. ¿Listo? Entonces, ¿por qué deberían ustedes saber algo de radiología? Pues primero porque si ustedes en el futuro se van a involucrar en un servicio de urgencias, en un rural o incluso en una especialidad clínica en la que requieran ustedes rápidamente definir algún manejo en el paciente, el tiempo va a ser muy preciado. Y si ustedes saben manejar estudios de imágenes diagnósticas, van a tener la oportunidad de poder ganar tiempo en ese paciente, ya sea
definiendo rápidamente a qué especialidad lo voy a mandar o reconociendo patologías que sean potencialmente mortales para el paciente, ¿listo? ¿Por qué tienen que saber de esto también? Por el simple hecho de que la radiología ya es un aspecto fundamental en el quehacer médico diario. Se tiene la estadística de que cada segundo se hacen aproximadamente 126 tomografías en el mundo, lo que daría un conteo aproximadamente de 4 billones de estudios de tomografía en todo el mundo al año. Entonces, realmente es muy difícil en estos momentos uno tener un paciente de una relativa complejidad y que no tenga ningún estudio de imágenes diagnósticas. Eso sería muy extraño en estos momentos. Y también porque deberían saberlo por el simple hecho de que me ayuda a confirmar sospechas clínicas. Esto es como el primer punto importante que quiero tomar en cuenta en este caso, y es que usualmente en la práctica médica se suele ver que hay personas que solicitan estudios de imágenes diagnósticas porque dicen, no, es que yo no sé qué tiene el paciente. ¿Sí? Ahí estaríamos como desenfocándonos un poquitico del para qué es la especialidad. Realmente la especialidad nos va a ayudar es a poder definir hacia dónde coger, pero teniendo yo una sospecha clínica. Tomar imágenes por el simple hecho de tomarlas no va a ser algo que me va a ayudar mucho y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿listo? Entonces, ah, algunos puntos que quiero tener en cuenta con respecto a la especialidad. Ustedes como estudiantes, o pues suponiendo yo que la mayoría de la audiencia son estudiantes de pregrado, el contacto que tienen con la especialidad es muy poco. Supongo que contados con una mano el número de estudiantes que he visto venir al servicio a preguntar algo. Entonces, por ende, no saben como todo lo que abarca esta especialidad. Esta especialidad es supremamente completa y vamos a tratar como de meterla todo en un grupo chiquitico de charlas a ver si lo logramos. Eh, Así como diciéndoles por encima por qué me parece a mí que la radiología es la mejor especialidad que existe en este mundo, por el simple hecho de que yo soy una persona que gusta mucho la tecnología. ¿Sí? Si alguno de ustedes entre la audiencia es una persona que también le gusta mucho todo lo que tenga relación con los aspectos computacionales, con tecnología y todo esto, es una especialidad que les va a interesar. Segundo, es una especialidad muy integral. Esa es una especialidad que no tiene que no se limita realmente. En un turno, como en el que yo estoy en estos momentos, puedo estar viendo en 30 minutos estudios de neuro, posteriormente pasar a ver un estudio de tórax, un abdomen, un estudio de pelvis, puedo ver pacientes de ginecología, mujeres embarazadas, niños, viejitos, pacientes de todo tipo, y no solo los voy a ver desde el punto de vista de imágenes diagnósticas, sino que también, en el caso de ser necesario, yo puedo realizar procedimientos intervencionistas en ellos. Entonces, yo me atrevería a decir que un turno de radiología es un turno supremamente complejo. Yo puedo estar haciendo una ecografía, viendo lo que están viendo acá, que esto es una imagen de la vesícula biliar, la cual tiene un engrosamiento de las paredes. Yo puedo estar viendo esta paciente que sospecho que tiene una probable colecistitis aguda y posteriormente puedo estar haciendo una ecografía obstétrica para evaluar el bienestar fetal de un futuro bebé. Después de eso yo puedo estar sentándome nuevamente en mi estación de trabajo a revisar de pronto un paciente de neurología que me lo están comentando porque tiene algún tipo de déficit neurológico, detectando su trombo en el territorio de la arteria cerebral media izquierda, y después de eso puedo estar revisando el siguiente estudio que tranquilamente puede ser una tomografía de tobillo en el cual veo este paciente pediátrico con una fractura tipo Salter-Harris. Entonces, como pueden ver, realmente en muy poco tiempo estoy abarcando muchas especialidades al tiempo y les estoy ayudando a todas de cierta manera. Eso es el tercer punto que yo quería tocar. La especialidad es muy buena en el sentido de que el hospital literalmente depende de ti y las demás especialidades lo hacen. Normalmente las especialidades clínicas no definen un manejo hasta que tú no les des el aval con tu diagnóstico y por lo general tu diagnóstico radiológico genera un impacto en la toma de decisiones. Entonces digamos que de cierta manera jugamos un papel importante en el paciente sin necesariamente estar en contacto con él en la mayoría de los casos. Lo otro, si a ustedes les gusta el caso raro del hospital siempre va a pasar por estudios de imágenes. Entonces nosotros siempre tenemos contacto con ese paciente interesante de la semana,
Y eso nos hace también una especialidad que somos muy abierta a realizar constantemente publicaciones si es algo que es del interés de ustedes. Normalmente es una especialidad que, como ustedes se dan cuenta, hay muchas cosas que ver, hay mucho para aprender y esto requiere un alto nivel de conocimiento, un alto nivel de estudio, pero en lo general sin sacrificar la calidad de vida. Normalmente nosotros como radiólogos no, digamos que no estamos expuestos a muchas cosas que por lo general otras especialidades sí pueden estar y nuestro tipo de horario es un horario que realmente es muy flexible si uno compara con otras especialidades. Entonces hablemos un poquitico acerca de la historia de la radiología. Esa es una especialidad que es muy nueva. Resulta que tenemos un señor que se llama Wilhelm Röntgen, que en el año de 1895 él se encontraba en su laboratorio localizado en la ciudad de Würzburg, en Alemania. Él algún día, dentro de sus estudios, notó cómo una pantalla que él tenía por ahí pintada dentro del laboratorio con un material fluorescente que estaba localizada a unos metros de un cátodo que él tenía por ahí localizado, notó cómo con el tiempo la exposición a ese cátodo hizo que esta lámina que él tenía empezara a brillar, a florecer. Entonces esto a él le llamó mucho la atención, él dijo, venga, esto está muy bacano, empecemos a experimentar con este tipo de láminas y con estas cosas que yo tengo acá, a ver yo qué puedo lograr. Entonces, después de realizar varios experimentos, él notó que la lámina que él tenía respondía a una producción a una producción de una forma de energía que se transmitía de manera invisible dentro del cuarto en el que él experimentaba. Entonces, estos nuevos rayos o esta nueva energía que él estaba generando dentro de su laboratorio con los elementos que él tenía, los nombró rayos X por el simple hecho de que pues era un elemento desconocido, entonces le dejó X por el símbolo de X porque quién sabe, esa vaina es muy rara, nunca la he visto, ¿cierto? Entonces, no tomó mucho tiempo después de que él, viendo esto, comenzara a experimentar una y otra vez, y hasta que notara ciertas propiedades que tenían esos rayos. Una de esas propiedades es que esos rayos penetraban los tejidos blandos y podían generar imágenes. Entonces, la imagen que ustedes están viendo ahí a la derecha de la pantalla es la mano de Berta Röntgen. Berta Röntgen es la esposa pues, de nuestro querido señor Röntgen. Ahí pueden notar incluso que se alcanza a notar la argolla de matrimonio que ella tenía. Y esta es la primera radiografía que se tomó en la historia. Por los hallazgos que él realizó de esta radiografía, el 8 de noviembre de 1895 se define como el día en el que se descubrieron los rayos X y se conmemora el Día Internacional de la Radiología a partir de ese día. ¿Listo? Entonces resulta que con el tiempo explotaron mucho este tema de manejar imágenes y le comenzaron a tirar estudios de rayos X a todo lo que se les cruzara. Y así comenzaron a darse cuenta que tenía una muy alta utilidad desde el punto de vista clínico. ¿Qué fue lo que pasó con el tiempo? Con el tiempo pasó que estos acetatos con los que se tomaban las imágenes, pues primero requería ser transportados, ¿sí? O sea, no era, si yo tenía, o sea, como era un elemento que yo tenía que tener en mis manos, yo lo podía ver si lo tenía en mis manos o si lo tenía en el negatoscopio ahí como se ve en la imagen de la derecha, pero pues nadie más lo podía ver a menos que yo estuviera con esa persona. Entonces, ese fue el primer problema, que no había la manera de mostrarle el estudio a todo el mundo al mismo tiempo, a menos que yo lo reuniera. Y el segundo problema que teníamos es que tomando tantos estudios a tantos pacientes, con el tiempo resulta que la generación de estas imágenes hacía que los acetatos fueran muchos, ¿sí? Y eso generaba que yo tuviera que tener en algún espacio del hospital un lugar para archivar estos estudios, lo cual tomaba una gran cantidad de espacio y requería una gran cantidad de personal para estar pendientes de la organización de estos estudios. Eso fue un dolor de cabeza que se llevó durante mucho tiempo con estas imágenes y de hecho significó un problema muy grande, por ejemplo, para uno como interno, porque el interno por lo general tenía que llevar los estudios de los pacientes
y lo peor que le podía pasar a un interno era botar esos estudios. El día en que el interno botaba esos estudios, el interno no llegaba a la casa. Eso era fijo que no llegaba a la casa porque eso significaba más días de hospitalización y que el estudio se perdía. Entonces, se consideró la idea de, venga, busquemos una manera de hacer que estos estudios queden metidos mejor en un medio magnético. Aprovechemos la tecnología, aprovechemos la computación, tiene que haber una manera de yo guardar esto en un servidor para que todo el mundo tenga un acceso universal a él. Por eso, ya después con el tiempo llegamos a lo que es actualmente las radiografías digitales, que es lo que permite que todos podamos ver los estudios. ¿Qué pasó con este tema de los acetatos? Pues la mayoría se votaron. Normalmente la mejor utilidad que tiene un acetato en este momento es para abrir puertas. Es buenísimo. Todos los residentes de radiología aprendemos a hacer eso. De tal manera que si uno por lo menos no sobrevive de radiólogo, de apartamentero de pronto nos va mejor. Entonces, resulta que con el tiempo se logró la manera de nosotros guardar los estudios en medios digitales, en servidores que fueran asequibles para todo el mundo. Eso también nos dio muchísimas bondades a la hora de revisar los estudios y a la hora de evaluarlos. Eso es algo que vamos a ver más adelante. Entonces, esto ya es como el tema grande de la charla. ¿Listo? Esto es lo que más necesito que le pongan cuidado. Entonces vamos a tocar un poquitico, de manera introductoria, los distintos métodos de imágenes que vamos a hablar dentro del ciclo de charlas. El primero que vamos a hablar claramente es de la radiografía convencional. Entonces, de esto no hay mucho que hablar con respecto a la técnica, a los aspectos físicos, por lo menos para ustedes. Simplemente consiste en imágenes que son producidas utilizando radiación ionizante. Es un rayo, estos rayos van a penetrar el paciente y el registro de la absorción de estos rayos van a quedar en un cassette. ¿Listo? Estas imágenes por lo general son poco costosas y se pueden tomar en cualquier lado por la existencia de equipos portátiles, y esto hace que sea en muchos lugares el primer estudio de elección o incluso el único que tengamos. Para hacer estudios de radiografía convencional yo requiero de una fuente que va a ser el tubo de rayos X, la que me va a mandar los rayos hacia el paciente, y los rayos que logren traspasar el paciente y lleguen hasta el cassette son los que me van a permitir la obtención de la imagen. Este cassette yo lo voy a llevar a un lector digital para que me procese esta imagen y así voy a lograr tener la imagen que están viendo, por ejemplo, en estos momentos. Este es un ejemplo para que lo vean de un paciente con un neumotórax izquierdo que tiene una disminución considerable del volumen pulmonar de este lado. ¿Cuál es la desventaja que tenemos con las radiografías convencionales? Que el rango de densidades que yo voy a ver en los estudios va a ser limitado, y pues el hecho de que voy a utilizar radiación ionizante. Entonces, ¿a qué me refiero con densidades? Las densidades son, para que ustedes me entiendan, palabras más coloquiales, los colores de la escala de grises que tiene la radiografía convencional para yo definir qué tipo de tejido estoy viendo. ¿Listo? Entonces, en este caso, necesito que tengan en cuenta lo siguiente. Vamos a hablar del concepto de radiolucidez y de radioopacidad. Cuando yo hablo de algo radiolúcido, me refiero a que es algo oscuro, es algo que no absorbió los rayos X. Los rayos X pasaron derecho y no me generaron ninguna imagen. Entonces, por lo general, ¿qué es lo más radiolúcido? El aire. Nuestros pulmones, por ejemplo, están llenos de aire y por eso mismo es que los vemos oscuros o radiolúcidos. Eso es lo primero que tengan en cuenta. Si vamos a aumentar un poquitico más de densidad, lo que va a seguir en la escala de densidad es la grasa. La grasa va a ser un poquitico más radiolúcida que el tejido blando. ¿Qué es lo que quiero decir? Que va a ser un poquitico oscura, no tanto como el aire, ¿cierto? Pero sí va a ser más oscura que el tejido blando. ¿Listo? Luego de esto sigue el líquido o el tejido blando. Esto va a ser súper importante. Tanto el líquido como el tejido blando tienen la misma densidad. Eso quiere decir que ambos van a tener una misma tonalidad en la escala de grises. Por eso es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, las pacientes femeninas, porque por la existencia de sus mamas, estas imágenes, cuando son muy prominentes, puede llegar a confundirse falsamente con un derrame pleural. ¿Listo? Posteriormente, en cuanto a la escala de densidades, sigue el calcio, que se refiere básicamente a los huesos.
va a ser más radio opaco, ¿listo? Entonces, cuando un elemento es radio opaco, por lo general quiere decir es que está absorbiendo una buena cantidad de los rayos X que se le emitieron y por eso me va a dejar esa imagen blanca en, pues en nuestro estudio. Y lo que va a hacer la mayor densidad, que quiere decir que absorbió la totalidad de los rayos X, es el metal. El metal es demasiado radiopaco, va a ser muy, muy, muy brillante. Voy a darles el ejemplo aquí de esta persona. Este es un paciente masculino de 25 años, el cual sufrió una herida por una escopeta en su miembro superior derecho. Como puede notar, entonces tiene una fractura multifragmentaria que compromete la diáfisis del húmero derecho, la cual tiene pues una separación considerable de sus fragmentos, tiene trauma de los tejidos blandos asociado y los perdigones de la escopeta están distribuidos en toda la topografía pues del brazo. Como pueden notar, entonces el metal es muy radioopaco, es muy blanco, ¿sí? Los planos grasos, como por ejemplo esta línea que ustedes están viendo acá, es más radiolúcida, así como el pulmón. Y pues obviamente el hueso pues es más radioopaco, pero no tanto como el metal. Entonces lo primero que yo quiero que ustedes tengan muy en cuenta para las próximas charlas es este tema de las densidades, qué es radiolúcido y qué es radioopaco, ¿listo? Ahora hablamos de tomografía computarizada rápidamente. En el año de 1972, Sir Godfrey Hounsfield fue la persona que principalmente dentro del equipo de ingenieros patentó el desarrollo de este hermoso aparato que actualmente tiene un uso muy grande dentro de los estudios de imágenes diagnósticas. La creación de este aparato generó un avance tecnológico desde el punto de vista médico de muy, muy, muy alta importancia, ya que esto me permitió empezar a visualizar el cuerpo humano de una manera que era poco invasiva, pero que igualmente me permitía hacer diagnósticos. La imagen que ustedes ahí están visualizando es la que se tiene conocimiento de la primer tomografía de cráneo que se realizó con el equipo que patentó el doctor Hounsfield, ¿listo? Este es un paciente que tenía un tumor cerebral ya diagnosticado y como pueden notar, a través de algoritmos computacionales se logró poder definir dentro de pequeños píxeles la generación de un corte del cráneo, ¿listo? Entonces, resulta ahí como manera de docudato, el señor Sid Godfrey Hounsfield fue patrocinado por una empresa de electrónica llamada EMI, una empresa localizada en el Reino Unido, la cual antes de meterse con este tema del tomógrafo fue una empresa que inicialmente tuvo sus orígenes en el desarrollo de estudios musicales. Esto era un estudio, una disquera, por así decirlo, muy importante, y por eso dentro de nosotros en el gremio de la radiología se tiene como dentro de la historia esta idea de que gracias a EMI, que era la disquera de los Beatles, fue que se pudo generar el desarrollo del tomógrafo. Básicamente es gracias a ellos y a las ganancias que hicieron que pues este ingeniero Hounsfield pudo finalmente patentar lo que es nuestro equipo de tomografía actualmente. Bueno, ¿y esta vaina cómo se supone que funciona? Esto ya es un poquitico más avanzado que lo que estábamos viendo previamente. En este caso vamos a tener también rayos X, pero en este caso nuestra fuente de rayos X lo que va a hacer es girar alrededor del paciente. ¿Listo? A medida que ella gira, van a girar los detectores de los rayos X también alrededor del paciente. Esto va a hacer que mientras gire, que de hecho gira muy rápido, esto hace aproximadamente entre unas 120 a 160 vueltas por minuto, el paciente se va a ir metiendo dentro de su plataforma motorizada. Esto me va a permitir obtener distintos cortes del paciente en el plano axial y esto posteriormente una computadora va a procesar esta imagen dentro de pequeños píxeles y ese proceso de algoritmos va a hacer finalmente que se me genere una imagen dentro del plano axial. Entonces, en cuanto a tomografía, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes aprendan a visualizar? Yo lo que principalmente quiero que aprendan a visualizar es el tema de qué es ventanear un estudio y qué son las unidades Hounsfield. Entonces, si me permiten un momento, vamos a hacer un pequeño ejercicio para poder visualizar esto. Entonces,
Permítame un momento, por favor. Vamos a hacer entonces aquí una pequeña cosa. Listo, entonces en este momento estoy abriendo un estudio que lo vamos a visualizar aquí entre todos. Y la idea es abrir el estudio en el mismo servidor que usualmente las personas, pues los médicos, dentro de los servicios de urgencias utilizan para visualizar esta clase de estudio. ¿Listo? Entonces, mm, listo, entonces me confirman por favor si están visualizando el estudio. Sí, se Sí, ve, doctor. sí, señor. Perfecto, listo. Entonces, vamos a ver una tomografía de cráneo, ¿cierto? Eh, entonces, el primer concepto que yo quiero que ustedes tengan en cuenta es el siguiente. A diferencia de las radiografías, las tomografías me permiten a mí ver un rango de densidades mucho más grande. Ya me permite a mí discernir con mayor facilidad algunas estructuras de las otras. ¿Listo? Entonces aquí estamos visualizando una tomografía de cráneo de un paciente masculino de 23 años de edad. Entonces, lo más denso que vamos a encontrar en el paciente en estos momentos va a ser la calota, el hueso del cráneo. ¿Listo? Entonces, el primer concepto que yo quiero que ustedes tengan en cuenta es el concepto de densidades. ¿Listo? Entonces aquí vamos a hacer una medición de la densidad. Normalmente cuando ustedes están viendo una tomografía, la densidad es lo que me va a definir de qué color estoy viendo las cosas. Entonces, si yo hago clic, por ejemplo, en un punto, por acá en el hueso se darán cuenta que la densidad es una densidad de aproximadamente 500, 600, 800. Esta es la densidad promedio que maneja el calcio o que maneja el hueso. ¿Listo? Los tejidos blandos, como en este caso el parénquima cerebral, van a tener unas unidades mucho más pequeñas. Más o menos el tejido blando va por el rango de los 30, 35, 40, hasta incluso 80, 90, en algunos casos cuando el tejido ya es demasiado denso. ¿Listo? El líquido va a tener una densidad que se acerca al cero. ¿Listo? Entonces la densidad cero indica agua, para que ustedes me entiendan. ¿Listo? Entonces ya habíamos dicho, después de esto vamos a ver la grasa. Miren esta linecita de acá. Esta linecita que les estoy mostrando es la piel del paciente. Entonces, entre la piel y el cráneo como tal, tenemos tejido celular subcutáneo que corresponde a grasa. Miren que la grasa tiene una densidad relativamente negativa. Ya va por los lados del menos 30, menos 50, menos 60. Y por último, lo que va a tener una densidad muy baja es el aire. El aire sí ya tiene densidades que van más o menos por el menos 900, menos 1000. ¿Listo? Entonces, ese es el primer concepto que yo quiero que tengan en cuenta, el concepto de las densidades en tomografía, porque lo vamos a hablar en las próximas charlas. Y lo otro que yo quiero que ustedes tengan en cuenta es el concepto de ventanear. Eso es algo que yo quiero que ustedes hagan en la práctica diaria cuando ustedes estén frente a un estudio de tomografía viendo a sus pacientes. Hay estructuras que son más fáciles de visualizar cuando yo ventaneo el estudio.
Ventanear el estudio, para que ustedes me entiendan, es alterar, o sea, lo voy a decir a palabras como para que ustedes me entiendan, es alterar yo el contraste del estudio para permitir yo visualizar ciertas imágenes de una mejor manera a diferencia de otras. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Aquí voy a arreglar la, la ventana de este estudio de tal manera que yo pueda visualizar mejor el cerebro, ¿cierto? Ahí ya lo estuve arreglando. Pero también yo puedo modificar la ventana para yo visualizar mejor el hueso. Miren aquí cómo el hueso se define muy bien, vemos la tabla interna y la tabla externa bien definida, hasta incluso los senos paranasales. Y ya esto no me permite ver bien el parénquima cerebral, pero me permite ver bien como tal las estructuras óseas, que esto me serviría, por ejemplo, para buscarle fracturas a este paciente. Entonces, siempre revisen todos los estudios y miren cuál es la ventana más adecuada para lo que ustedes quieran visualizar. ¿Listo? Entonces, vamos a volver con nuestra presentación. Y entonces, ¿qué es lo que tiene de bueno esto? Pues que los tomógrafos ya actualmente son tan tecnológicos que las adquisiciones son supremamente rápidas. Yo puedo hacer un estudio de pies a cabeza de un paciente en 10 segundos y que actualmente la tecnología de las tomografías me permite estudios de tan alta fidelidad que yo puedo hacer estudios de postprocesamiento en un computador muy divertido. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer colonoscopias virtuales, broncoscopias virtuales, podemos estadificar el riesgo coronario que tiene un paciente a través de un score de calcio, ¿sí? Entonces me permite muchas cosas desde el punto de vista tecnológico que le sirven al paciente. Son estudios que son ampliamente disponibles, ya es raro el hospital grande que no tenga un tomógrafo, pero pues la desventaja es que esos estudios de tomografía requieren un nivel de radiación mucho más grande y que pues yo requiero de un espacio dedicado exclusivamente para su uso para poder instalar uno. ¿Listo? Vamos a hablar rápidamente de resonancia magnética. Esta sí no es tan disponible como los equipos de tomografía y son muy costosos en realidad. ¿Qué tienen de bueno? Que no utilizan radiación ionizante. ¿Listo? Un resonador es realmente lo más cercano que ustedes van a ver a la ciencia ficción. Los tipos que se inventaron esto son brillantes definitivamente, porque la manera en cómo un resonador funciona ya se sale como de lo que normalmente uno se imagina. Normalmente el paciente está metido dentro del resonador y el resonador, para que ustedes me entiendan a grosso modo, porque no me voy a matar aquí explicándoles la física de la resonancia, que es supremamente compleja, para que ustedes me entiendan, un resonador es un imán gigante. ¿Listo? Yo meto al paciente en un imán gigante que tiene una potencia supremamente alta. Estamos hablando de que tiene una fuerza magnética que es más o menos de 3 veces la gravedad de la Tierra. Y este magneto gigante lo que va a hacer es que va a utilizar, o sea, va a generar imágenes de una manera muy extraña. Recuerden que todos nosotros somos compuestos en nuestra mayoría por agua. Entonces, en el momento en el que yo prendo el imán, lo que estoy haciendo es que todos los átomos de hidrógeno de nuestro cuerpo inmediatamente se alineen en la dirección del imán, ¿sí? Algunos mirando hacia el imán y otros poquitos mirando en contra del imán. Entonces, para que ustedes me entiendan, lo que hace un resonador básicamente es transmitir pulsos de radiofrecuencia, que así es como se van a llamar, y estos pulsos van a hacer que nuestros átomos de hidrógeno que estaban mirando hacia el imán lleguen y se volteen hacia un lado, ¿sí? Y ese pulso de radiofrecuencia, que fue el que hizo que se voltearan hacia un lado, yo lo voy a apagar. Después de apagar el pulso de radiofrecuencia, nuestros átomos de hidrógeno van nuevamente a alinearse con el imán. Entonces, el tiempo que se demora el átomo de hidrógeno en volver nuevamente a mirar hacia el imán, eso genera un impulso de radiofrecuencia en nuestro cuerpo. Y el resonador es capaz de captar ese impulso y volverle una imagen. ¿Listo? Así es básicamente como funciona un resonador, muy a grosso modo. Eso es lo que me va a poder permitir tener imágenes de alta fidelidad que me discriminan claramente tejidos
que pueden llegar a ser difíciles de valorar en otros estudios, como por ejemplo en este caso que estamos viendo esta resonancia magnética de columna lumbosacra en un corte sagital. Entonces, tener muy en cuenta que precisamente como esto es un imán gigante, esto tiene que tener ciertos cuidados. Esta clase de accidentes se ven, esto no es jodiendo, esto se ve en la práctica médica, que no se lleven ciertos protocolos para ingresar al resonador y por la potencia del mismo magneto, si el magneto está prendido, podemos ver casos en los que ocurren accidentes como que el resonador se come la camilla o que el resonador se come otros objetos metálicos. Recientemente en un hospital de Bogotá tuvimos un problema en el cual no se tuvo las recomendaciones necesarias para el ingreso de un paciente y el paciente se ingresó, el camillero ingresó el paciente junto con la bala de oxígeno, la cual esta bala de oxígeno inmediatamente se volvió un proyectil que entró dentro del resonador y básicamente lo dejó inservible porque quedó impactado dentro del mismo. Entonces tener mucho cuidado con este tema, ¿listo? El ultrasonido pues ya es un tema totalmente distinto. Para que ustedes me entiendan rápidamente, un ultrasonido funciona de la misma manera en que un murciélago se ubica utilizando estas ondas de ultrasonido o cómo se ubica espacialmente un submarino dentro del agua. Entonces, un equipo de ultrasonido lo que va a hacer es producir una energía acústica a una frecuencia que es imperceptible para nosotros y esas ondas acústicas van a golpear a un objeto, llámese por ejemplo el hígado del paciente. Estas ondas se van a devolver cuando impactan con esta estructura y el mismo transductor que las generó es el mismo transductor que me recibe la imagen. El computador del equipo de ultrasonido es lo suficientemente inteligente como para poderme definir, dependiendo de con qué frecuencia se devuelva esta onda, qué tipo de estructura estoy viendo y me la va a pintar de cierto color en la escala de grises en la imagen. Los estudios de ultrasonido son ampliamente disponibles, son poco costosos y se pueden utilizar en cualquier paciente debido a que no se usa radiación ionizante, a diferencia de los estudios de radiografía y de tomografía. Esto es por lo general lo que yo voy a poder visualizar dentro de los estudios de ecografía. Digamos que dentro de la ecografía no vamos a tocar mucho dentro del ciclo de charlas porque realmente no es práctico para ustedes, pero sí me gustaría que ustedes aprendan o tengan una idea de cuándo solicitar estos estudios, cuándo realmente son pertinentes y de qué manera me van a ayudar el paciente. En este caso, por ejemplo, aquí estamos viendo un hígado visto en un corte axial y estamos viendo una vesícula biliar, la cual tiene unas imágenes en su interior que me generan una sombra acústica posterior. Así se le llama a esta sombrita que me generan estas imágenes. En este caso es un paciente con una colelitiasis. Entonces, puntos para tener en cuenta para terminar esta charla, entonces, tener en cuenta las 5 densidades básicas en radiografía, si pueden repasarlas mejor, utilizar el tema de las unidades Hounsfield en tomografía, ténganlos muy en cuenta. Si tienen la oportunidad en estos días de coger un estudio de tomografía y jugar con las ventanas, mirar y medir las densidades de todas las estructuras que ustedes vean, esto les va a ayudar a memorizarse más rápidamente los conceptos que acabamos de mencionar. Un repasito de anatomía no le hace daño a nadie. Esta es una especialidad que requiere mucho conocimiento en anatomía, entonces si les gusta también considérenla y va a ser fundamental para los temas posteriores. Pregunten si tienen alguna duda. Recuerden que ninguna duda es una duda tonta. Vamos a ir a medida que pase el tiempo resolviéndolas y si es posible, pues después buscamos la manera de contactarnos pues para resolverlas ya con un mayor detenimiento. ¿Listo? Entonces sería todo por hoy. No sé si tengan alguna duda al respecto. No sé si quieran hablar algo en particular, algún aporte o algo así. Buenas noches. Qué pena. Doctor, acá en el chat nos pregunta Didier que si existe un examen imagenológico que tome todos los órganos en tiempo real. Bueno, como tal, o sea, el único estudio que yo puedo decir en estos momentos que me puede obtener en tiempo real hallazgos con respecto a un órgano es el estudio de ecografía. De hecho, esa es una de las ventajas que tiene la ecografía como tal.
A diferencia de otros estudios, por ejemplo, yo siendo pues residente de radiología, yo tengo la oportunidad de ver al paciente, estar en contacto con él, preguntarle al paciente en el momento pues con respecto a sus síntomas, y yo estoy visualizando en tiempo real lo que estoy viendo en la pantalla cuando le pongo el transductor al paciente. ¿Sí? En ese caso sería como el único estudio. Ahora, ¿que hay otros estudios que me permiten ver en tiempo real ciertas cosas? Sí, por ejemplo, cuando yo puedo utilizar los estudios de radiografía para ver en tiempo real, por ejemplo, cómo un paciente se toma un vaso de contraste, ¿sí? Que eso es un estudio de radiografía de vías digestivas altas o una cinedeglución. Ahí nosotros metemos al paciente en un equipo de radiografía que tenemos acá, que él emite los rayos X de manera constante, y yo estoy visualizando en una pantalla cómo el paciente se toma el trago, cómo pasa a través de la faringe y cómo va a través del esófago. Esos son como los estudios que a uno se le vienen a la cabeza cuando me hablan como estudios en tiempo real. Listo, doctor, muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra duda. Doctor, una pregunta. ¿Cuál es Dime. digamos, cuál es la utilidad del PET-scan y cuál es la técnica que se usa para este tipo de estudios que pues uno ve que cada vez los piden más? Listo, en cuanto al PET scan, ya es un estudio como tal de medicina nuclear propiamente dicho, dependiendo pues del lugar donde ustedes lo soliciten, pueda que el radiólogo sí esté involucrado, como pueda que no. Los estudios de PET scan son estudios en los cuales yo voy a hacer uso de para que ustedes me entiendan, un radionúcleo. Entonces, vamos a ver si les puedo explicar este concepto de tal manera que lo entiendan. Yo lo que estoy haciendo, tratando de hacer con un PET scan es administrarle al paciente, ya sea por la vía que se le administrarle un radiotracer, se llama eso. ¿Qué quiere decir? Que le estoy inyectando una sustancia que es radioactiva. ¿Listo? Esta sustancia radioactiva, dependiendo de la que yo le administre, va a tener ciertas propiedades. Ella de pronto va a viajar hacia el hueso o va a viajar a los sitios donde hayan ciertos tipos de lesiones tumorales, y eso lo va a hacer dependiendo del tipo de compuesto radioactivo que yo le haya inyectado, ¿sí? Después de yo haberle inyectado ese medio al paciente, yo lo que voy a hacer es, a través de un estudio, a través de un tomógrafo que está dedicado para tal fin exclusivamente, voy a buscar a través de los cortes dónde se está concentrando más ese radiotrazador que yo le administré. ¿Listo? Entonces este es un estudio que cada vez se viene utilizando más, sobre todo porque actualmente el número de estudios experimentales asociados a esto ha venido incrementando, sobre todo para hacer seguimiento oncológico, ¿sí? Entonces, realmente la variación que tiene este tipo de estudios es el hecho de yo utilizar estos compuestos radioactivos. Esto claramente me va a generar una mayor dosis de radiación en el paciente, pero tiene una utilidad muy grande, sobre todo desde el punto de vista oncológico. ¿Listo? ¿Tenemos alguna pregunta adicional? Y dos, sí, tengo alguna pregunta para usted. Aprovechar que usted tiene ese conocimiento. Yo estoy en este momento en lo que es rotación de pediatría y quisiera saber usted qué me puede decir qué tan aceptable es uno exponer a estos pacientes a los rayos X o a esta clase de exámenes. Listo, eso va a depender mucho pues del contexto, ¿sí? Como siempre, pues usted en la condición de clínico, pues va a ser
¿cómo le explico? Usted va a ser quien tiene la última palabra. Sin embargo, en la medida de lo posible, lo que uno intenta es basarse en unos principios de la radiología que se llaman los principios ALARA. ¿Listo? ALARA es un acrónimo para una frase que dice as low as reasonably achievable, que lo que quiere decir esto es que yo voy a tratar de utilizar los estudios de imágenes de tal manera que trate de exponer lo menos posible al paciente a esta clase de estudios. Entonces depende mucho del contexto. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente al que yo definitivamente tengo sí o sí que hacerle X o Y tipo de estudio que requiera radiación ionizante para definir si tiene o no la patología, claro que sí va a tocar hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente, pues yo sospecho que tiene una fractura, claramente voy a tener que hacerle una radiografía. Afortunadamente las radiografías son, pues manejan un nivel de radiación muy bajo. Sin embargo, en algunos casos, por ejemplo, el problema principal va a ser la disponibilidad del estudio. Por ejemplo, si yo tengo un niño que tiene alguna patología oncológica, yo preferiría pasar el niño por un estudio de resonancia magnética que no requiere radiación ionizante antes de pasarlo por una tomografía. Sin embargo, si yo no tengo disponibilidad de la misma, pues ya sopesando lo que es riesgo-beneficio, prefiero someter al niño a la tomografía porque voy a tomar una decisión clínica con él, a diferencia de tener que utilizar el otro. Realmente va a tener mucho más que ver por ese lado. Sin embargo, no quiere decir que le vamos a zampar tomografía entonces a todo niño que veamos. ¿Listo? Listo, gracias. Listo. Doctor, en el chat nos pregunta Mariana, ¿cuál es la diferencia entre el PET scan y la gammagrafía corporal total? Listo. Eso es una muy buena pregunta, porque es que la diferencia principal es que yo, con el PET scan, yo estoy tomando cortes de tomografía, ¿sí? Mientras que en la gammagrafía corporal total, de hecho voy a utilizar un aparato distinto, ¿sí? El equipo de gammagrafía lo que va a hacer es, para que ustedes me entiendan, como obtener una foto del paciente, ¿sí? Desde afuera, en la cual esta camarita, a diferencia del PET scan, que lo que me hace es obtener cortes, esta lo que hace simplemente, hagan de cuenta que es como una cámara al frente mío, y esta cámara, su única función es recibir la radiación que el paciente está emitiendo por el radiotrazador que se le administró. Entonces les voy a poner un ejemplo pendejo. Vamos a suponer que X paciente tiene un cáncer de tiroides. ¿Listo? Al paciente de cáncer de tiroides le hicieron su tiroidectomía, le sacaron la glándula, pero también se quedaron con la duda de que de pronto pueda tener ganglios con de pronto algún tipo de lesión metastásica. Entonces vamos a solicitar una gammagrafía corporal, pero específica para la glándula tiroides. Voy a administrarle yodo radioactivo, que es el que normalmente se utiliza en estos pacientes, y ese yodo radioactivo se va a acumular en los gangliecitos que tengan probablemente metástasis. La gamma cámara lo único que va a hacer es recibir esa radiación que el paciente está emitiendo, y eso lo va a volver una imagen. Normalmente de esa manera es que yo voy a hacerme una idea de dónde está localizado el sitio que está captando mucho ese yodo radioactivo. Entonces, la diferencia realmente es en la manera en cómo se adquieren los estudios más que otra cosa, porque, por ejemplo, ambos pacientes, como se les va a administrar el radiotrazador, dependiendo del que yo administre, ese paciente, como tiene el radiotrazador en su cuerpo, es un paciente radioactivo, ¿sí? Al ser un paciente radioactivo, por eso es que ustedes de pronto no sé si se han dado cuenta, cuando a un paciente le piden, por ejemplo, una gammagrafía para ver la tiroides, esos son pacientes que se les hace la recomendación de que estén unos días encerrados en el cuarto, aislados, sin que nadie se les acerque, porque si se les acercan, básicamente van a estar expuestos a radiación ionizante proveniente del mismo paciente. ¿Listo? Listo, doctor, muchas gracias. Por otro lado, Juan David nos pregunta si hay algún estudio o algún proyecto de estudio imaginológico en 3 dimensiones.
Esa es una muy buena pregunta porque ese es un tema que, digamos, yo no se los dije como de manera tan explícita, pero, pero pues en este caso, para que lo entienda, en este caso Juan David, ya estamos en ese punto. En estos momentos los avances en tomografía son tan altos, ¿sí? Que actualmente la adquisición de los estudios me permite tener reconstrucciones tridimensionales de cualquier cosa que yo quiera. Por esas reconstrucciones tridimensionales es que yo puedo hacer, por ejemplo, una colonoscopia virtual. Yo puedo obtener una imagen tridimensional muy fiable, por ejemplo, del colon del paciente, y yo en mi estación de trabajo puedo literalmente navegar dentro del colon de ese paciente, literal como si yo estuviera haciéndole una colonoscopia y obtengo una imagen tridimensional de la misma. Así como, por ejemplo, cuando se hacen las angiotomografías para ver las aneurismas de aorta, yo también tengo imágenes tridimensionales de esto, o incluso si ustedes han tenido la oportunidad cuando algún paciente tiene, por ejemplo, alguna fractura muy grave, te solicitan hacer reconstrucciones tridimensionales de esa fractura para uno hacerse una idea de cómo está, qué tan comprometido está el hueso, y a veces eso les ayuda a los clínicos para definir los tiempos quirúrgicos. ¿Listo? Listo, doctor, muchas gracias. Listo. No sé si alguien tendrá alguna otra duda por ahí. Doctor Miguel nos comenta que la radiografía y la tomografía siguen siendo nocivas en el embarazo. Dice que Sí, de alguna vez, todas, perdón, dice que alguna vez sí, leyó que la dosis ionizante es muy alta para causar malformaciones. eso es de cierta manera, eso es parcialmente cierto, y les voy a explicar el por qué. Resulta que es que, resulta que es que realmente lo que nosotros conocemos acerca de los riesgos de la radiación ionizante es básicamente la historia la que nos ha enseñado acerca de los efectos nocivos de la radiación ionizante. Básicamente nosotros como humanos somos igualitos a los gaticos. Los gaticos, siempre, pues como ustedes han escuchado, los gaticos tapan las cagadas con tierra, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, nosotros, nuestras embarradas que hemos cometido como seres humanos, hemos tratado como de esconderlas un poco. Sin embargo, la historia también nos ha permitido aprender mucho sobre estos temas. Entonces, el desastre de Chernobyl, por ejemplo, o las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki nos enseñaron mucho acerca de estos riesgos y de estas malformaciones que podían ocurrir en los pacientes que eran expuestos a dosis muy altas de radiación ionizantes. En ese orden de ideas, sabemos que estas dosis en mujeres embarazadas, sobre todo cuando el feto tiene muy pocas semanas de gestación, si ustedes recuerdan un poquitico de embriología, recordarán que más o menos entre las semanas 8 y 13 son las semanas en las que mayor desarrollo mitótico y mayor generación de órganos se están haciendo dentro del embrión. Esta es la época en la que ese embrión es más sensible a este tipo de radiación ionizante. Al día de hoy hacemos estudios de radiografía y de tomografía en pacientes embarazadas solo si es absurdamente necesario, si definitivamente me va a generar un cambio en el tratamiento, y obviamente explicándole a la mamá los potenciales riesgos acerca de exponer a su bebé a esta radiación. Entonces, lo que se sabe es que de pronto, pues ya exponer un bebé, un feto de aproximadamente unas 36, 37 semanas, de pronto no es tan nocivo que uno de primer trimestre, pero al día de hoy estas dosis de radiación siguen manejándose como nocivas para el embarazo, y principalmente porque pues ningún comité de ética con 3 dedos de frente me va a admitir hacer un estudio en humanos para mirar a ver, oh, sí, miremos a ver si los niños se deforman. Realmente eso no es viable en estos momentos. Muchas gracias, doctor.